Les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un placer el poder estar aquí, es un honor que nos da el Señor el poder disponer nuestros corazones para que estemos aquí escudriñando su palabra. Y damos gracias a Dios por ello, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El fin de semana el Señor ponía en mi corazón invitar a una persona en este día. Raimundo, bienvenido, de verdad que eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Qué bueno que nos acompañas junto con tus hijas. Y es doblemente, este es un día muy especial para mí. Aquí en la iglesia hemos celebrado días muy especiales, hermosos, de gratitud al Señor, de agradecimiento, pero este día es un día muy especial para mí, en lo personal para mí, y yo creo que para la iglesia también. Es el hecho de que mi esposa, después de una situación difícil, los que me ven atrás en cámara, difícil que pasó de salud, que está pasando, está atravesando, está batallando, pero después de 5 meses, poquito más de poder, de estar postrada en una cama, ahora nos da la bendición Dios de verla aquí. Clara, te amo, bienvenida, esta es tu casa, la casa de Dios. Al último le estaremos dando el micrófono para que nos diga unas palabras. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia y nos ponemos a nuestros pies. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Solamente vamos a hablar de dos versículos, solamente dos versículos. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así como lo encuentren, se ponen sobre sus pies quien puede y vamos a leerlo. Y fíjense nada más el título de esta predicación. El título de esta predicación es Lo que se calla fuera de la iglesia. Lo que no hablamos afuera de la iglesia. Solamente se habla aquí. Y es un título que me costó un poco de trabajo decir cómo va a ponerle esta predicación. Lo que se calla fuera de la iglesia. Y vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 1, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, de favor. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en este mediodía, Señor, porque nos das la bendición de poder estar aquí. Para ti no hay casualidades, Señor, y tú sabes quién íbamos a estar el día de hoy aquí. Te pido y ruego que abras nuestro entendimiento, nos llenes de tu sabiduría, que nos des dirección, que nos des de tu consejo para que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dispón nuestros corazones, el que está al frente solamente siendo instrumento tuyo, porque tu Espíritu, Señor, sea el que hable a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros ojos espirituales y que podamos, Señor, entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Que salgamos diferentes a como entramos. Te lo pido, te lo ruego, pongo este servicio, todo desde que iniciamos hasta que terminemos, Señor, en tus manos. Guíanos, danos dirección conforme a tu propósito y voluntad. Nos abandonamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mi hermano. ¿Qué caray? Yo decía, lo que se calla fuera de la iglesia. Y el título como que no sé si así hayan puesto en el logotipo, pero dices, lo que se calla fuera de la iglesia. ¿Qué será esto? ¿Qué será lo que callamos fuera de la iglesia? Que nada más hablamos aquí en la iglesia. Y vamos a ver, leímos Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2, y vamos a hablar un poquito del contexto para que podamos tener un poquito más de entendimiento de qué estamos hablando. Ya leímos una vez, nos llevamos más de 50 semanas hablando del libro de los Hechos. Leímos capítulo por capítulo y versículo por versículo, lo estuvimos estudiando, y podemos ver que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, ahí se nos habla de un milagro, se nos narra de un milagro maravilloso. Dice que cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa a orar, iban y traían un hombre cojo y lo ponían a las puertas. Y un día que iba a entrar Pedro y Juan, él le rogaba que les dieran limosna. Pero Pedro y Juan solamente le dijeron, míranos. Y él mirándolos, Pedro le dijo, ¿sabes qué?
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, le dice, y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al momento dice que se le afirmaron los pies, los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Ese es un milagro grande. Y no solamente eso, sino que entró en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, y subraya aquí todo el pueblo, porque es una palabra muy importante que vamos a ver. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quién es? Todo el pueblo, dice ahí. ¿Y qué pasó después? Pues precisamente Pedro, aprovechando que la multitud de personas estaban ahí, se habían congregado y estaban asombradas por lo que habían visto, por lo que habían presenciado, por lo que había sucedido, Pedro comienza a testificar y a decirles y a declararles que ellos habían rechazado esa piedra angular que es Cristo. Él les comenzó a decir que se arrepintieran de sus pecados, que creyeran en Dios, que había enviado a su Hijo para el perdón de sus pecados y que se convirtieran de su maldad. Y eso es lo que ellos están escuchando. Y quiero comenzar, porque ahí es entonces cuando comienza el primer inicio de lo que tenemos claro nosotros, y se va a repetir y se va a seguir repitiendo, y es la persecución contra la iglesia de Cristo. Esa persecución. Vamos a ver algo que pasa y sigue pasando. ¿Cómo es que la iglesia es perseguida? ¿Y cuál es el motivo de la persecución? ¿Cuál será? En el versículo 1 y 2 nos dice. Vamos a leerlo para entenderlo. Dice, hablando ellos al pueblo. ¿A quién le estaban hablando? Al pueblo. Vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Wow, aquí describe tres personajes, tres adversarios y enemigos de la predicación del mensaje del evangelio. Los primeros en levantarse contra la predicación cristiana, los primeros en levantarse, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Wow, es algo que no podemos comprender, pero los sacerdotes son los primeros que se levantan contra la predicación del evangelio. Es el sacerdocio aquí representado como el enemigo del mensaje. Mira lo que dice, si podemos ponerlo en la pantalla, Levítico capítulo 10, versículo 8 y 11. Nos va a decir algo bien importante que tenían que hacer los sacerdotes. Dice así, Levítico 10, versículo 8 y 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice ahí, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El sacerdocio tenía la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios, de instruirlos en la palabra de Dios. El sacerdote tenía la responsabilidad no solo de mediar entre Dios y el pueblo, sino tenía que enseñar, que instruir para que edificara al pueblo. Eso era lo que tenía que hacer, que enseñarles la distinción o poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para enseñar al pueblo todos los estatutos de la ley de Dios que le había dado a Moisés. Y es cuando vemos en las escrituras, mayormente en el Antiguo Testamento, cómo gran parte de las veces que el Señor juzga a su pueblo, la decadencia del pueblo comienza por el sacerdocio. Tú vas a ver muy rara vez a Dios corrigiendo al pueblo y diciéndole, ¿sabes qué? Los sacerdotes están bien, pero ustedes están mal. Los sacerdotes enseñan bien la palabra de Dios, pero ustedes están mal. Tú vas a ver muy rara vez que no es así. Casi siempre va a reprimir, o la reprimenda más fuerte y más constante de Dios es para los sacerdotes. Para los sacerdotes. Los que estamos enseñando aquí tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñamos y de cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque cuando los sacerdotes se desvían, dejan de instruir debidamente al pueblo en la palabra de Dios, y entonces la corriente del pueblo era desviarse. Muchas veces lo que más daño hace a la iglesia no es
los que están al frente de nosotros, sino los que están en este púlpito. Y lo digo de verdad, yo lo veía y se me enchinaba el cuerpo, de verdad. Es los que estamos en el púlpito. Por eso los que estamos aquí debemos que estar firmes, porque déjame decir una cosa. Si estamos firmes, los que están enfrente y no quieren oír la verdad, se irán, no vendrán o se marcharán. Pero si se tuerce el púlpito, la palabra de este púlpito, entonces vamos a tener una congregación. ¿Cómo crees que va a estar? Torcida, con enseñanzas torcidas, mal. Por eso es muy importante que los sacerdotes, los que enseñamos, los que estamos al frente, hablemos lo más apegado a la palabra de Dios y hagamos lo que la palabra de Dios dice. Eso es como cuando un jefe de familia está mal. ¿Qué pasa? Porque si el jefe de familia está bien y los hijos están mal, bueno, el jefe de familia puede seguir manteniendo el orden en casa, pero cuando el jefe de familia está mal, se tuerce toda la casa entera. Por eso es importante que ahí la enseñanza, tú, padre de familia, debes de estar firme en las enseñanzas de Cristo. Yo oía a un pastor, de hecho platicaba con un pastor, y él me decía, yo le voy a comentar lo que me decía. Dice, no sé por qué muchos cristianos no obligan a venir a la iglesia a sus hijos. Tenemos que obligarlos, decía él. Tenemos que obligarlos, porque es instruirlos. ¿Cómo los obligamos a ir a la escuela? ¿Cómo se los obligamos a estudiar? ¿Cómo los obligamos a hacer labores? ¿Por qué no obligarlos a algo que les va a dar vida? Pero tenemos que instruir en la palabra de Dios a la familia. Casi la reprimenda más fuerte y más constante de Dios era para los sacerdotes. Era para los sacerdotes. De la misma manera, en el Antiguo Testamento, cuando se torcía el sacerdocio, se torcía todo el pueblo, caminaba mal el pueblo. Porque ellos el llamado era para que enseñaran al pueblo, que distinguiera el pueblo, que tuviera sabiduría, conocimiento, discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Eso es lo que deberían enseñar. Y eso no ha cambiado, de verdad. Tenemos un sumo sacerdote de Cristo Jesús, pero los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar a la iglesia y que distinga entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. La vida cristiana es eso, vida cristiana, mis hermanos. No solo teología cristiana. ¿De qué te sirve conocer toda la Biblia? ¿De qué te sirve saber toda la Biblia si no vives la Biblia? La gracia trae nueva vida, la salvación trae un nuevo corazón, una nueva mente, una manera de vivir, una manera de entender la vida, un nuevo carácter, hermano. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Y tenemos como pastores, o los que están enseñando, que están al frente, tenemos una responsabilidad de predicar, de enseñar a la iglesia que distinga entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. ¿Por qué eres tan enfático? Porque, mi hermano, hay iglesias donde los jóvenes salen del culto y se van a la discoteca, al antro, y dicen, no es malo que bailen, no es malo que estén ahí con los muchachos, no pasa nada. No, tenemos que enseñarles que hay una distinción entre lo santo y lo impuro. Y lo que es más triste, muchos ya no van a las discotecas porque la misma discoteca está dentro de la iglesia. Van a saciar sus instintos carnales y no espirituales. Y salen contentos, ¿en qué? En la carne, mas no el espíritu. No son edificados. Tenemos que tener cuidado. Una de las características de los falsos maestros no es que fueran a predicar la gracia, sino que iban a convertir la gracia en libertinaje. Y tenemos que tener mucho cuidado de irnos a los extremos, como el legalismo, pero también hay un gran peligro en irnos al otro extremo, al libertinaje. Porque en medio está el Señor, con una palabra maravillosa que tenemos que cumplir todos. Esa palabra se llama santidad. Santidad. Eso es lo que demanda del pueblo, de Dios a su pueblo. Santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
El sacerdocio debe de instruir al pueblo a vivir una vida santa, a poder aprender a separar lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. Pero no lo hacían los sacerdotes en ese tiempo. Ellos buscaban sus intereses por encima de los intereses de Dios, por encima de las normas que Dios había establecido. Se aprovechaban de las viudas, de sus cargos para sacar beneficio. Pero eso sí, cuando escucharon predicar de Cristo, ¿qué hicieron? Se llenaron de rabia, de ira, y se iban sobre quien lo estaba haciendo. Lo leímos ahorita. Vamos a ir leyendo, ¿sí? Pero lo segundo que vemos aquí, vamos a ver, en cuanto a la persecución, es el guardián del templo, o la guardia del templo. Todo esto que se levanta contra aquellos que predican la palabra de Dios. Dice Lucas, vamos a Lucas 22, versículo 3 y 4. Vimos que los sacerdotes se levantaban contra la predicación del pueblo, porque no enseñaban lo que era correcto. Y así es también ahora en la actualidad. Tenemos que enseñar lo que es correcto, mis hermanos, aunque nos duela y aunque no estemos de acuerdo en nosotros, pero hay que estar de acuerdo con la palabra. Lo segundo que vamos a ver en la persecución es el guardián del templo o de la guardia del templo. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, versículo 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. En la entrega de Jesús, con quien Judas habla es con los sacerdotes y con la guardia del templo. La guardia del templo era como una policía muy especial que estaba al servicio de los sacerdotes. Ellos tenían que darles una protección. Y si algo se levantaba contra ellos, ellos tenían la obligación de servir y de obedecer a los sacerdotes. Esos también se levantaron contra Pedro y contra Juan. ¿Por qué? Porque así lo habían establecido. Fíjense que esto pasa en la actualidad, en la Iglesia Católica. Por si no lo saben ustedes, o muchos sí lo saben, allá en Roma, en lo que dicen la Santa Sede. No sé si usted lo sabía, ellos tienen una policía especial para el cuidado de ahí, de ese lugar. Así como aquí lo tenían. Y también ellos se levantaban contra los que estaban predicando la palabra de Dios. Y es curioso, vamos a ver a otro grupo, los saduceos. Es curioso que Jesús también menciona a los saduceos. Vamos a Mateo 16:1. Mateo capítulo 16, versículo 1. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de ¿quiénes? De los fariseos y de los saduceos. Guárdense de las enseñanzas de estos grupos. Y eso es interesante, porque a la hora de prender a Jesús, los sacerdotes, el guardia del templo, y a la hora de buscar a Jesús, le buscaban tropiezo, pleito. Tanto los fariseos como los saduceos estaban también en contra de la predicación, y más aún porque este grupo de los saduceos, Jesús dijo que teníamos que tener cuidado con sus enseñanzas, porque este grupo era muy celoso de la ley, pero muy celoso de la ley. Es algo bueno, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa, que ellos también negaban la resurrección de alguna persona. Ellos no creían en la resurrección de alguna persona. Ellos decían, no, eso no puede ser. Y también ellos negaban la inmortalidad del alma. Nadie puede tener vida eterna. Eran muy celosos, pero dos cosas más fundamentales: que el alma decían que no era eterna y la resurrección de los muertos no existía. Eso es lo que ellos decían. Todos estos personajes se levantaron contra Pedro y contra Juan, y se levantaron contra la predicación del Evangelio. Pero es curioso aquí que las mismas personas que odiaron a Jesús, las mismas personas que persiguieron a Jesús, odiaron y persiguieron a sus discípulos. Y yo les pregunto, ¿cómo nosotros podemos esperar algo diferente a ellos? Si odiaron a Jesús,
aborrecieron a sus discípulos, a Pedro, a Juan, aborrecieron a Pablo, a Policarpo, a mártires. ¿Qué esperamos nosotros, mis hermanos? ¿Qué estamos esperando nosotros? Y por eso quiero hacerles una pregunta, pero quiero que seas honesto contigo mismo. No me digas, sino que cada uno de nosotros sea honesto con cada uno de nosotros, pues, valga la redundancia. Y la pregunta es, si odiaron a Jesús por su mensaje, si odiaron a los apóstoles por su mensaje, si odiaron a los primeros discípulos por su mensaje, ¿por qué no nos odian a nosotros? ¿Por qué no nos odian a nosotros? ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene una oposición en la mayoría de los lugares? ¿Por qué los cristianos de hoy se llevan tan bien con la gente mundana, con los que enseñan otras religiones, con los políticos? ¿Por qué los cristianos ahora encajan bien en la sociedad? ¿Por qué? Pastor, es que todo es en el nombre de Jesús, en el amor de Jesús. ¿No habremos entendido mal el amor de Jesús? Porque Jesús amó, pero fue odiado. Pablo amó, pero fue odiado. Pedro amó, pero fue odiado. Policarpo amó, pero fue odiado. Y otros hombres a lo largo de la historia han amado, pero fueron odiados. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros no somos odiados? Pregúntate, o sea, hazte la pregunta tú y respóndete tú mismo. ¿Por qué nosotros no somos odiados? Wow, eso nos debe llevar a pensar. ¿No será que el mundo se ha vuelto más creyente y por eso nos tolera? ¿O será que la iglesia de Cristo se ha vuelto menos luz y por eso esa luz ya no molesta? Ya no les molesta esa luz. ¿Será que el mundo se ha vuelto más cristiano y por eso ahora el mensaje, nuestra vida y nuestros valores no les incomodan? ¿O será que la iglesia esconde más y más su luz cada día? Como si la pusiera por debajo de la mesa para no alumbrar nada. Y los que están en el mundo ya no pueden ver la luz en nosotros. Por eso es que nos aceptan. O el mundo se ha vuelto más cristiano, o la iglesia se ha vuelto más mundana. Y el mundo ya no les incomoda la iglesia. Ya no les incomoda la luz que uno puede representar. ¿Están bien ahí? No los molestamos, no les decimos nada. Y una vez estudiando el libro de los Hechos, vimos que había un pasaje donde decía, los que perturban, trastornan Jerusalén, han llegado aquí. ¿Saben cómo les llamaban a los creyentes en esos tiempos de los Hechos, la primera iglesia? Perturbadores, trastornadores. Decían, están perturbando nuestra sociedad, están perturbando nuestros valores, están perturbando nuestros barrios, lo están cambiando todo. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos tú y yo perturbando? ¿Qué tanto tú y yo estamos trastornando? ¿O será que nos da miedo el conflicto, el rechazo, el que no me quieran, el que, es que si yo lo hago pierdo a mi amiguito? Aunque esto nos incomode y me lleve a callar, tenemos que hacerlo. No podemos callar. No podemos callar con el compañero de escuela, no podemos callar en el trabajo, en la oficina, en el negocio. No podemos callar. Aunque se enojen. Aunque se enojen. Pero ¿por qué nosotros no tenemos enemigos? Esa fue la pregunta. ¿Por qué a nosotros no nos odian? ¿No estaremos dejando de hacer algo que el Señor ha mandado en esa gran comisión? A través del libro de los Hechos, cuando lo estudiamos, pudimos ver cómo Dios tenía cuidado de todos aquellos que predicaban su palabra. Aún que hubo en ellos cárceles, azotes, persecuciones, a ellos no les importó. Ellos lo que querían es vivir para la gloria de Dios. En medio de todo eso que ellos pasaron, vimos el respaldo de Dios, el respaldo del Señor. Ahora, ¿por qué motivo de la enemistad? ¿Cuál es el motivo de la enemistad? ¿Por qué los sacerdotes, la guardia y los saduceos se levantaban contra ellos? Lo vamos a ver en el versículo 2.
Vamos a ver por qué se levantaban contra ellos. Fíjate lo que dice: resentidos, enojados, airados, rabiosos. ¿Por qué estaban así? De que enseñasen ¿a quién? Al pueblo. Estamos hablando del pueblo, ¿eh? Y anunciasen en Jesús ¿qué? La resurrección de entre los muertos. ¡Wow! Lo que indignaba a estos personajes no era que tuvieran sus cultos privados, que se reunieran en sus casas, que vivieran su fe, que estuvieran a puerta cerrada, que estuvieran ahí guardados. Esto no les indignaba a ellos nada. Lo que indignaba a estos personajes es que salían y daban el mensaje al pueblo y perturbaban al pueblo. Esto es lo que les indignaba a ellos. Mientras uno esté tranquilo, a la gente no les va a indignar nada. Mientras nosotros estemos aquí encerrados. Saben, al mundo no le importan nuestros cultos, no le importa nada de lo que pasa aquí. El mundo está feliz porque estamos aquí. Ellos están afuera y nosotros aquí. Nuestro mensaje no lo escuchan, nuestras canciones no las escuchan, nuestros principios no los entienden, no saben lo que creemos, no saben de nuestra fe. Podemos decir la homosexualidad es un pecado y quien la practica no heredará el reino de Dios, pero se queda aquí adentro lo sabemos. Podemos decir el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, podemos decir la soberbia es pecado, podemos decir la mentira es pecado, robar es pecado, la corrupción es pecado, y podemos decir lo que queramos aquí adentro. No incomodamos a nadie incomodamos, por eso no tenemos enemigos. Pero si salimos de aquí de la iglesia y no callamos y le decimos al compañero, eso que estás haciendo, al compañero de trabajo, está mal porque a Dios no le agrada, eso que tú estás viviendo, y le decimos al amigo de la escuela y al que trabaja y al que nos compra, y si les decimos y les llamamos el mensaje, quiero decirte que te vas a dar cuenta que sí tendríamos enemigos. O a quién le cayéramos mal, o quién nos odiara. ¿Cómo estás en la escuela, en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio? ¿Todo feliz? Porque no pueden ver la luz. Todo aquí venimos y podemos decir lo que queramos. Y es más, a veces nos peleamos hasta por teología aquí. Yo sé más, así no es. Y eso no debe de ser así. No debemos de dejar todo aquí dentro de la iglesia. El problema de ellos, de los discípulos, no era que enseñaban a los cristianos, no era la enseñanza que llevamos aquí en los cultos, ni en las casas. El problema era que ellos estaban enseñando al pueblo. Al pueblo. Que le decían a la gente que Jesús era el Hijo de Dios, que en Él hay salvación, solamente en Él, que hay un infierno para los que le dan la espalda a Dios, que ellos si no buscan a Dios, pues van a morir eternamente. Hermano, nosotros estamos llevando este mensaje. Por ejemplo, ahorita vimos la cena del Señor, que Él un día va a venir en segunda venida. Estamos llevando este mensaje porque el mundo no nos odia. ¿Por qué el mundo no nos odia? Como dio a Jesús, a los discípulos, a los padres apostólicos, como dio a mucha gente. No está viendo en nosotros luz. No está viendo en nosotros lo que hemos aprendido. No le estamos compartiendo nuestros valores, nuestros principios espirituales, nuestras prácticas, conforme a la palabra de Dios. Nos ven igual que ellos. A esos sacerdotes y a esa gente no le importaba que ellos se reunieran, que estuvieran, que aprendieran. Pero les dicen, pero no vengas aquí, no perturbes aquí. Nosotros enseñamos diferente y tenemos prácticas diferentes y nosotros tenemos otros criterios. Aquí no vengan a estar compartiendo eso. Mientras la iglesia esté aquí adentro, el mundo está tranquilo. El mundo está tranquilo mientras estemos aquí adentro aprendiendo y quedando todo nuestro corazón, el mundo está tranquilo. Un día yo experimenté un poco de ese odio, de esa ira con la gente. Un día cuando estábamos en pandemia, yo hice
prediqué un video que se llamó El cristiano puede vacunarse contra el COVID-19, y déjame decirte que ese es el video más visto que yo he grabado. Miles de vistas tuvo ese video. Pero ¿qué crees? Cuando se subió a las redes y lo pusimos en público, la gente dio su veredicto, por decirlo así. Y cuando yo veo los comentarios, cientos de comentarios, de esos cientos de comentarios, probablemente nada más 2 eran positivos, y todos eran: ese pastor no sabe, es un mentiroso, ese pastor está mal. Comentarios de enojo, de ira. ¿Por qué? Porque les prediqué la palabra de Dios afuera, a través del medio. Ahí sí, me dijeron, de verdad me ofendieron. ¿Y sabes qué? Esta nada más es una probadita. Imagínate que yo fuera y les hubiera compartido afuera. O me echo a correr o me meten a la cárcel. Pero no debemos de tener miedo. ¿Dónde están las enseñanzas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Y por qué no las ponemos en práctica? Al menos si no les hablamos, que vean y digan: ellos son diferentes. Ellos son diferentes. Aquí en la iglesia es donde nos debemos equipar, preparar para salir a la misión. Pero ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo llevamos a cabo esa gran comisión? ¿A cuántos ha predicado usted en estos últimos días, en estas últimas semanas, en este último mes? Y no solamente a cuántos ha predicado, a cuántos ha traído, por cuántos se ha molestado por enseñarle. Porque aquí podemos discutir, lo hemos hecho, de nuestra fe, de teologías. Queremos un mensaje cristocéntrico, queremos una alabanza cristocéntrica, queremos vivir muchas cosas, pero nuestra vida allá afuera no muestra a Cristo. Y no lo muestra, mi hermano. ¿Por qué tanto celo aquí adentro? ¿Por qué tanto queremos ser cristocéntricos? Y déjame decirte, no es que esté mal, está bien, pero ¿de qué sirve que nosotros vengamos aquí, queramos todo cristocéntrico, si afuera no vives la vida como cristiano? Afuera haces lo que tú quieres. ¿De qué sirve tanto celo para nuestro culto si la adoración no termina aquí, mi hermano? Debe de seguir allá afuera, en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en la escuela. Sigue la adoración de Dios debe de continuar. La adoración de Dios no es venir y cantar. La adoración de Dios es la obediencia, es compartir la palabra, es que vean lo que estamos haciendo a través de lo que hemos aprendido allá afuera. La adoración sigue. Tenemos que salir a la calle y alzar la voz. Y pase lo que pase, tenemos que hablar. Pero muchos de nosotros tenemos miedo a que, es más, hasta que la familia se enoje con nosotros. Va a venir mi familiar, pero no hables de Dios, porque ellos no lo toleran. Mejor vamos a llevárnosla tranquilita. No, al compañero de la escuela ni le digas ni le menciones. Es mi cuate y no quiero que se enoje conmigo. No, a ese cliente no le digo nada, porque si le digo, ya no me va a comprar. Hermanos, lo que callamos, lo que aprendemos aquí, estamos callando afuera en la iglesia. Eso es. Lo decimos solamente aquí, pero no afuera. Ellos eran perseguidos por enseñar al pueblo. Tenemos que enseñar. No calles lo que se habla aquí, háblalo fuera de aquí. Háblalo. Déjame decirte una cosa. Un parte de este grupo no solamente estaba molesto porque se enseñara al pueblo, sino que se enseñaba en la resurrección de los muertos. Y vimos que este grupo opositor, los saduceos, este grupo odiaba y no creía en el tema de la resurrección de los muertos. Pero los discípulos de Jesús enseñaban la resurrección de los muertos, predicaban que había una resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué, mi hermano? Ese mensaje se debe de predicar, porque ese mensaje de la resurrección de Cristo es uno de los mensajes, si no digo yo, es el principal sustento del cristianismo, de nuestra fe. Muchas veces hablamos de la cruz. Hay que predicar la cruz. De hecho, Pablo dice: yo predico a Cristo y este crucificado. Pero en la cruz
no es el fin de toda la historia, porque si Cristo se queda en la cruz, la obra no es consumada y solamente la obra sería sellada si Él resucitara. Pero si Él se hubiera quedado en la cruz, mira lo que dice 1 Corintios 15:14, y voy terminando. Primera carta a los Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, lo que estamos haciendo aquí de nada sirve, es vano. Cuando te mueras te quedas entonces en el sepulcro igual que Él. No pasa nada. Pero nosotros predicamos, tenemos nuestra fe sostenida, firme, que no solo murió por nuestros pecados, sino que Cristo resucitó al tercer día, y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra, y cuando nosotros también cerremos nuestros ojos, estaremos en gloria con Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Miren lo que dice 1 Corintios 15:19, adelantito, 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a dar lástima. Si nuestra fe solo se trata de esperar a Cristo aquí, si nuestra fe no cree en lo que va a pasar después de nuestra muerte, la verdad dice ahí, damos pena. Porque si no hay nada después de la muerte, entonces habremos perdido el tiempo, desperdiciando el tiempo en esto que estamos haciendo, pudiéndonos haber tirado a los placeres de la vida momentáneos, a este mundo, hacer lo que hace este mundo. Pero ¿por qué vale la pena renunciar al mundo? Que muchos no lo han querido hacer, o muchos lo hacen, tienen un pie en el mundo y un pie dentro del cristianismo. ¿Por qué vale la pena renunciar al mundo? Porque Cristo resucitó. ¿Vale la pena vivir en santidad? Porque si Cristo resucitó, nosotros un día también resucitaremos en Él y con Él. Por eso vale la pena, esa es nuestra fe. Por eso vale la pena. Yo no sé si me tocará a mí ver la segunda venida de Cristo a ustedes, pero lo que sí sé es que un día voy a ver su rostro. Tal vez no lo vea venir en segunda venida, pero aquel que muere, aquel que cierra sus ojos, no muere, porque va a tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo que voy a restar un día en un cuerpo crucificado, lo sé, en el día final. Por eso yo tengo fe en mis días malos, en mis días tristes, en esos días que me humillo, que me arrastro, en esos días que quiero tirar la toalla y no quiero saber nada, porque hay un mensaje en mi corazón que me dice, vale la pena seguir adelante, sigue, esto dura poco, y luego viene la gloria. Él resucitó, y si tú has creído, también esto te debe de animar. Yo no tengo fuerza porque soy débil, y a veces como usted y yo queremos tirar la toalla, pero el mensaje que brota de mi interior me dice, sigue, sigue, aguanta un poco más, unos años más, el tiempo que el Señor quiera, aguanta la lucha, llora, arrástrate, humíllate. Pero cuando cierres los ojos, los abrirás en gloria, porque Cristo resucitó y tú harás lo mismo que Él prometió. Estarás con Él para vida y vida eterna. Hermano, tenemos que hablar lo que se habla aquí en la iglesia, allá afuera. Tenemos que hacerlo. No nos detengamos. Seamos luz, la luz del mundo, la sal de la tierra, las bienaventuranzas, hermanos. Tenemos que hacerlo. No solamente vengamos aquí y nos portemos como cristianos. Vayamos afuera y comportémonos como cristianos afuera. A que allá afuera escuchen lo que aquí hablamos. Aunque la gente nos odie, aunque la gente nos diga, aunque la gente nos maltrate, pero tenemos que hacerlo. Porque el mundo no nos odia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Que Dios les bendiga, mis hermanos.